Bienvenidos a una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Hoy vamos a conocer algunos detalles, porque por supuesto toda la historia de esta mujer a la que vamos a entrevistar demoraría muchísimos, pero muchísimos programas. Este va a ser el primero de ellos y vamos a hablar con la doctora Rosa Rabinovich de Echeverri, una mujer que a lo largo de sus 92 años de vida, de sus 90 años de vida y durante todo lo que hace a su trabajo profesional, ha atendido a miles y miles y miles de niños, en muchos de esos casos cuyas vidas pendían de un hilo. La doctora Rosa, como la conocen muchos, sigue atendiendo en su consultorio y sigue recibiendo también los testimonios de afecto de aquellos que en algún momento tuvieron la suerte de que este ángel de la guarda estuviera cerca de ellos. Vamos a su testimonio y nos reencontramos una vez más al cierre. Yo nací el 5 de noviembre de 1921, que averigüé por internet que era un sábado, porque justamente cuando este año cumplí los 90, también cayó sábado. Nací en Basavilbaso, que es una ciudad pequeña de la provincia de Entre Ríos, y donde éramos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. Mis padres llegaron escapando de los pogroms de la soldadesca rusa, huyendo de la hambruna y de los terribles ataques de los soldados. Mi padre llegó cuando tenía 3 años. No pude averiguar en qué barco, es decir, no intenté y no lo conseguí. En qué barco y en compañía de quien, que creo habrá sido de sus padres y abuelos, digo bien. Y mi madre llegó cuando tenía 16 años. Bueno, los dos recalaron en Basavilbaso, se conocieron, se casaron y se instalaron en Basavilbaso. Mi madre era el afán de cultura, de arte, sin límites. Con decirles que con 16 años y apenas llegada, fundó lo primero una biblioteca, que se llamó la Biblioteca de Moisés Ville. Y bueno, se casaron, eran muy jóvenes los dos, 20 años mi madre y creo que 22 mi padre, y mi padre tenía un negocio importante de ramos generales, como se usa en las localidades de provincia. Era un lugar importante y siempre lleno de ferroviarios en la mesa donde se tomaban cañitas. Y me recuerdo siempre, y lo cuento como un chiste, que cuando ya estaban entre San Juan y Mendoza y querían seguir tomando, mi padre les decía: bueno, muchachos, hay que irse. Y entonces uno le dice: bueno, don Bernardo, deme un quirce. Bueno, mi madre, en su afán de tanto emprendimiento, hizo levantar un teatro, réplica del Teatro Astral de Buenos Aires, y se llamó también Teatro Astral, que ya en este momento no existe, sé que fue tomado. Ahora, el Basavilbaso era una ciudad pequeña, unos 30.000 habitantes, pero era un nudo ferroviario y eso le daba mucha vida. Entonces se hacían fiestas, bailes,
Mi canción preferida es Desde el alma, que la bailaba con mi hermana. Yo soy de las menores, con mi hermana menor, y era un lugar donde era un lugar de alegría. Y bueno, hace poco mis hijos querían visitar el lugar donde yo nací. Nos trasladamos a Basavilbaso, toda la familia, y en este momento, dado que se levantaron los ferrocarriles, es un pueblo fantasma. ¿Qué es lo que pasa con tantos pueblos que han desaparecido y que tendrán que resurgir? Porque es el alma de un pueblo, es lo que lleva cultura, lo que lleva vida, y bueno, se destruyó. Bueno, en el pueblo había las escuelas hasta 4º grado, así que para hacer 5º y 6º, nuestros padres nos mandaban a Buenos Aires. Primero vino mi hermano mayor, Luis, que se recibió de médico, fue un gran endocrinólogo, y después las 2 hermanas mayores, ellas trabajaban, estudiaban, y cuando llegó el momento de que me tocó venir a Buenos Aires, bueno, yo me ocupé de la casa, de llevar la familia. Con una mano cocinaba, daba vuelta el guiso, y con la otra tenía el libro de estudio. Fui abanderada en la primaria, también en la secundaria, que hice la secundaria en el Liceo número 2, que está en Rivadavia y José María Moreno. Mi madre comenzó con cefaleas intensas y vino a Buenos Aires para ver qué es lo que le pasaba, y en el Hospital Rivadavia se internó y falleció de un tumor maligno del 4º ventrículo, que es una zona del cerebro. Bueno, yo no tenía 12 años y esto me marcó para el resto de mi vida, porque la recuerdo todos los días, y porque fue una mujer extraordinaria. ¿Qué más? Bueno, si ustedes me preguntan por qué estudié medicina, bueno, yo era muy compinche de mi hermano mayor, que como les dije fue un gran endocrinólogo, muy estudioso, y como éramos muy unidos, se ve que por seguirlo a él ingresé en medicina. En ese entonces se daba examen de ingreso, y que fue un puente del burro, pero lo pude pasar con felicidad. Bueno, yo estando en 5º año del liceo, una noche un hermano mío organizaron en casa de un amigo de él lo que llamábamos en ese entonces los jóvenes un asalto, que no es lo de hoy. Y yo, bueno, tuve problemas con el planchado del vestido y casi no voy. Bueno, fui, prácticamente me empujó mi hermano. Y ahí estaba el que fue después mi esposo, y que también era compañero de la facultad de este amigo de mi hermano. Y bueno, se ve que ahí nos flechamos, y él era una persona que yo digo que fue un ave fénix, no hubo otro igual. Como padre, como esposo, como novio, él venía los domingos a leer conmigo Texto y la Target, que es el libro de anatomía. Y bueno, y él era nacido en Alepo, Siria, que era un protectorado francés. Todos sus estudios los hizo en francés. Dio el examen, ingresó, y bueno, estudió ingeniería industrial y se especializó en petróleos, y entró a trabajar en la compañía ESO, que fue la que lo mandó a perfeccionarse en petróleos a Estados Unidos. En ese entonces, que era
el año 51, no, viajamos en el 55. Nadie viajaba porque era horriblemente caro. Así que yo que decidí acompañarlo, dejé 2 chicos pequeños al cuidado del personal que tenía, que siempre me acompañó muy bien, y de las tías, y acompañé a mi esposo y estuvimos 3 meses en Estados Unidos. Ahora, en ese entonces, lo cuento como algo risueño, como era la primer persona que viajaba en la familia y de la gente, era una cosa rarísima porque muy poca gente viajaba por el costo, que todo el mundo me encargó algo de nylon, todos, no quedó uno que no me encargara algo. Bueno, yo allí llevé una carta de recomendación para los mejores servicios de Nueva York y de Baltimore, donde está el Johns Hopkins. Me casé, yo me recibí el 26 de diciembre del 47 y me casé el 7 de febrero del 48. Bueno, nacieron 3 hijos y 3 varones, uno Alberto, otro Claudio y el tercero Alejandro. Y bueno, estudiaron lo que ellos quisieron, nunca interferí. El mayor es físico, el segundo es biólogo, que es jefe de todos los parques de la Patagonia, y aparte es músico, su violín de ingres es la música, y en Bariloche forman un dúo que son famosos. Y el tercero, una vez viajábamos al NOA, y justamente el que comandaba el avión, yo le atendía a las nenas, así que tuvo la diferencia de invitarlo a la cabina a Alejandro. Y ahí él se flechó con los aviones y decidió estudiar aviación. Bueno, cuando me lo dijo, para mí fue como una debacle, pero después reaccioné, pero a mi esposo no le dijimos nada. Yo le pagaba las horas de vuelo, que cada vez me hacían un agujero en el bolsillo, lo que costaba una hora de vuelo. En Estados Unidos, en la parte médica, hay tanta riqueza de elementos, de personal, que es increíble. Y sacaban adelante bebés de 500 gramos. Pero para poder salir adelante con un bebé de ese peso, pienses, 500 gramos es un bife. Entonces se necesitaba administrarles oxígeno en grandes concentraciones, y eso hasta en ese momento todavía no estaban descubiertos los oxímetros que medían la concentración, y las grandes cantidades produjeron retinopatías del prematuro, que dan la ceguera, y muchas cegueras es el motivo. Pero después, cuando se descubrió y se dieron cuenta que la causa era la gran concentración de oxígeno, se encontró el equilibrio, y ahora una ceguera de un prematuro casi no existe. Bueno, y vuelve a Argentina. Yo volví a Argentina después de 3 meses, y yo comencé mi carrera con el doctor Anelo. Por mi hermano médico me consiguió una recomendación, porque era muy difícil llegar a los medios. Por ejemplo, al hospital Gutiérrez, el hospital de niños, no pude entrar por mi apellido. Era el momento
que era el momento de la Segunda Guerra Mundial, todavía había mucho nazismo, y acá mi hermano, que se los voy a relatar, sufrió en carne propia el antisemitismo más cruel. Él era un muchacho muy estudioso y por el promedio de sus notas le correspondía entrar al practicantado en el Hospital de Clínicas, que era lo mejor. Él, si hubiera querido hacer valer sus derechos, se hubiera quedado sin el pan y sin la torta, porque no hubiera podido entrar. Así que renunció y fue al Instituto Modelo, que estaba en el Hospital Rawson, donde hizo su carrera. Pero a él le correspondía el Clínicas, que era un honor hacer el practicantado en el Clínicas. No lo pudo hacer por llamarse Luis Rabinovich. Y yo los primeros años de facultad, le digo la verdad, nadie conocía mi apellido, porque si no me hubieran hecho el vacío. Tal era la situación en que primaba Tacuara. Usted sabe lo que fue Tacuara. Bueno, haga patria, mate un judío. Y entonces eso es lo que... Pero después las cosas cambiaron completamente. En el Policlínico se había inaugurado en el año 51, de Avellaneda, que estaba en Anatol Franci Cordero. El Policlínico se creó en el 51. Entonces el doctor Anelo, que era mi jefe, yo empecé, que les contaba, en el Argerich. El doctor Anelo lo nombraron en el presidente Perón jefe de pediatría. Y nos llevó a 3 médicas que éramos de su confianza, 2 médicas y yo, y ahí llegamos y la hotelería era de 5 estrellas, porque todo había sido puesto por Maples. No sé si sabe usted lo que era Maples. Estaba en el tango. El tango, pisito puesto por Maples. Bueno, pero no había más que la parte de hotelería, así que había que hacer todo desde el vamos. Y de neonatología no había nada, así que yo empecé y con mucho esfuerzo y mucha dedicación creé el servicio de neonatología. Muchas falencias, con decirle que para que salgan adelante los recién nacidos, ya sean prematuros o chicos o bebés de bajo peso, al nacer hay que aspirarlos y demás. Los aparatos de aspiración los tenía que llevar yo a arreglar cuando se descomponían y pagarlos de mi bolsillo, porque nadie se hacía cargo de eso. O sea, nada cambió. Sí, ya, bueno, estamos peor, me parece. Bueno, y entonces todo se hizo con mucho sacrificio, pero el personal de enfermería que yo tenía eran chicas sacrificadas, no se fijaban en horario por más que sus sueldos eran magros, y porque sacar adelante o que se fuera de alta un bebé prematuro de bajo peso era un galardón, era un honor, y entonces lo festejábamos, y bueno, cada una ponía de sí lo más que podía. Usted la escuchó hablar, yo omití al principio decirles algunos aspectos de esta vital mujer de 90 años que todavía maneja, que va a la ópera, que comparte con sus nietos su afición al teatro, que hace gimnasia, que hace poco, por entretenerse nomás, se hizo un test para medir su capacidad intelectual y obtuvo el 98% sobre 100 en ese test generado
por una de las instituciones internacionales más prestigiosas sobre el particular. Una mujer que fue distinguida con un premio nacional a la mujer destacada. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía. Era llena de gracias como el Ave María. Eso decía la poesía alguna vez. Y eso puede aplicarse también a Rosa Rabinovich de Etxebar. Esta primera parte del trabajo con ella, sin lugar a dudas, ha permitido que usted se adentrara en un mundo que quizás no conoció y que estuvo al alcance de su mano, porque ella desarrolló toda su actividad profesional en el Policlínico Presidente Perón de Avellaneda. Estuvo cerca de Eva Perón, porque ella trabajaba en ese lugar. Estuvo cerca de Pino Quieto, estuvo cerca suyo. Quizás usted no se dio cuenta, pero es Rosa Rabinovich de Etxebar la protagonista de hoy. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos la semana próxima. Hasta entonces.